Vamos a continuar ahora adelante con el mensaje al Dios no conocido en su parte número 4. Lo basamos en Hechos capítulo 17, versículos 26 al 29. En una reciente editorial, Joseph Stowell, el presidente del Instituto Bíblico Moody, escribió estas provocativas palabras. Él decía así: si Dios se mostrara visiblemente hoy, muchos de nosotros pensamos que correríamos hacia Él y chocaríamos los 5 con Él por todas las cosas buenas que Él ha hecho. Algunos de nosotros pensamos que correríamos y lo abrazaríamos o le preguntaríamos la pregunta ante esa insistente pregunta teológica. Otros quizás podamos demandar que Él nos cuente por qué esa tragedia en nuestra vida fue permitida para robarnos nuestra felicidad y confort. La verdad es que no haríamos ninguna de esas cosas. En cambio, caeríamos temblando ante sus pies, mientras que su imponente, poderosa y temerosa gloria llenaría toda la habitación. Nuestra cultura evangélica tiende a tomar la imponente realidad de Dios y minimizarlo de manera que Él pueda entrar en nuestro sistema de camaradas. La manera en que hablamos sobre Él, la manera en que oramos y, más sorprendentemente, la manera en que vivimos muestra que de alguna manera hemos perdido nuestro sentido para ser anonadados en la presencia de un Dios santo y todopoderoso. Hasta ahí lo que él decía. ¿Te molesta esa frase de que hemos minimizado a Dios? Francamente, damas y caballeros, la idolatría, un pecado que la mayoría de nosotros nunca consideraríamos haber cometido, no es nada más ni nada menos que cambiar a Dios en algo que en realidad no es. No tiene que ser un ídolo de madera o de piedra, puede ser la creencia en el corazón humano que dice: Dios es quien quiera o cualquier cosa que yo quiera que sea para mí. Para algunos, Dios ha sido minimizado en un genio divino. En otras palabras, frota la lámpara de la oración y obtén tus 3 deseos. Todo está bien en el sistema de idolatría de esa persona, hasta que no consiga sus 3 deseos. Dios se ha convertido en un Dios que nos da lo que queremos. Un psicólogo escribió recientemente, escucha esto: las personas caminan hacia mi oficina y dicen que son cristianas. No veo diferencia alguna entre sus vidas y las vidas de los que no son cristianos, con excepción de que ellos quieren ser felices y esperan que Dios lo haga. Esa es la diferencia que ellos marcan. Qué tremendo. Para otros, Dios ha sido reducido a un cariñoso abuelo. Nunca pensaría mal acerca de sus niños, aun cuando cometan pecados. Dios es el gran abuelo que entiende que tú tan solo te estás comportando tal cual eres, sin necesidad de molestarse. No le den al niño un castigo, lo que necesita es un poco de helado. Te pregunto, ¿cuál sistema escogerías? Luego está el siempre popular Dios que ha sido degradado a la posición corporativa de un CEO cósmico. Está fascinado por completo y ahora puedes descansar seguro, pensando que cada vez que tu compañía hable, será Dios el que te ha hablado. Si tu corporación quiere promoverte o transferirte o comprometerte, seguramente ellos no lo hubiesen ofrecido sin expresar de alguna manera la voluntad de Dios. Algunos piensan así. Por lo tanto, asumes, ya que tiene buen sentido en los negocios y Dios y los buenos negocios nunca están en desacuerdo, que esto debe ser lo que Él quiere. Estudia los personajes de la Biblia y descubre cuántas de las personas de Dios fueron degradadas en vez de haber sido promovidas. Es tiempo de volver e introducirnos ante nuestro poderoso y gran Dios, porque Él se ha tornado en un Dios desconocido para nuestra generación. Ha sido minimizado, trivializado y redefinido. Voltaire, el cínico agnóstico, estaba en lo cierto cuando dijo: Dios creó al hombre y el hombre le devolvió el favor. ¡Qué tremendo! Pero hagamos un repaso ahora. Entonces, el apóstol Pablo se para en la ciudad capital de la idolatría, ¿te acuerdas? Atenas, en Grecia.
con sus 30.000 estatuas de dioses y diosas por todo su alrededor. Él está profundamente perturbado por un monumento en particular, el monumento elevado en honor al Dios no conocido. En Hechos capítulo 17, él se desplaza por las calles de la ciudad hacia las colinas en donde se sitúa el Areópago. Era una corte al aire libre en donde 30 jueces atenienses se sentaban y en donde se congregaban los filósofos. Él declara allí: mi Dios es más que un monumento. Mi Dios es el Dios creador, quien hizo todo lo que es. Mi Dios es el autor todopoderoso y el agitador del planeta Tierra. Es ahí en donde paramos en nuestra última exposición. Pero ahora vayamos un poco más adelante. Vamos a ver la valiente declaración de Pablo y su continuación. Ahora, en nuestra cuarta exposición de este párrafo, comencemos con el versículo 26 de Hechos, capítulo 17. Por favor, busca Hechos, capítulo 17, versículo 26. Leemos allí la porción de la palabra de Dios. Dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hasta ahí la porción. Pablo está en una oración completa diciendo varias cosas acerca de Dios. Algo que dice el apóstol Pablo es que Dios es el Dios de la antropología. Primero, este autor y agitador poderoso del planeta Tierra es el Dios de la antropología. Hizo de un solo hombre, Adán, todas las naciones. La antropología es el estudio físico, social, material y del desarrollo cultural de la humanidad. ¿Quién es responsable ante todas estas cosas? ¿Sucedieron por casualidad? ¿Quién vino con esas diferencias culturales? Soy guiado a la India en un par de meses. Se me ha advertido que la vida es completamente diferente allí y eso incluye la comida. Mi asistente, Steven Matthews, y su esposa se han hecho amigos de una familia hindú que viven en su cuadra. Steven me estaba contando que esta familia los había recibido hacía un poco en su casa con una cena completa, igual a la de los libros de cocina de la India. Steven dijo: al mismo tiempo que era maravillosa, estaba tan condimentada con todo tipo de especias que cuando regresamos a casa mi cabeza estaba zumbando. Me sentía hasta un poco desorientado. Steven, dijo él, necesitas venir y comer con ellos solo para prepararte a ti mismo para la India. Yo le dije: ya me estoy preparando. Estoy empacando un montón de galletas y un gran frasco de mantequilla de maní, cajas de bocadillos y copos congelados. Voy a estar preparado. ¿Saben qué? ¿Quién creó todas las diferencias físicas? Existen personas blancas, personas negras, personas marrones y de tintes rojizos y blancos amarillentos. Algunas personas tienen el cabello oscuro, algunas personas tienen el cabello rubio y algunas personas todavía están orando para que les crezca el cabello, como en mi caso. Considera el hecho adicional que aún en medio de cada diferente nación ni siquiera existen dos personas parecidas. Cada una tiene sus propias huellas digitales y sus rasgos únicos. No existe nadie más en el planeta Tierra, ni siquiera dentro de tu misma raza, que se vea exactamente como tú. Alabado sea el Señor, ¿no es verdad? Gracias por eso. Te pregunto, ¿quién creó billones de originales? El autor y agitador del planeta Tierra, el Dios que lo hizo todo. Cuando Pablo dijo que Dios creó cada nación de la humanidad, estaba confrontando a la creencia griega de que ellos eran una raza especial creada exclusivamente por los dioses del polvo de la tierra griega. Ellos creían que eran una raza superior, maestra. Pablo, en efecto, dijo: ¿de dónde sacaron esa idea tan tonta? El Dios que los creó a ustedes creó a cada una de las naciones que viven sobre el planeta Tierra. Los alemanes no son mejores que los judíos. Los japoneses no son superiores a los chinos. Los europeos no son mejores que los africanos.
Si crees que eres superior a algún otro debido a su nacionalidad, no es tanto que no entiendes sobre nacionalidades, sino es que tú, como los atenienses, no conoces a Dios. Ahí está el problema. También debes comprender que Pablo está metiéndose sutilmente en el mensaje de que él no les está presentando a un Dios judío local. Les está presentando al único Dios vivo y verdadero, Señor de los cielos y de la tierra, creador y gobernador de cada nación. Pero no solo este Dios es un Dios de la antropología, sino que este Dios es Dios de la historia. Dios también es Dios de la historia. Observa nuevamente el versículo 26 en su última parte. Dice la palabra de Dios, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios no solo ejercita su poder al crear a las naciones, sino que Él ejercita su soberanía al gobernar a las naciones. Todo lo que sucede viene porque ya sea que Él lo provocó o porque lo permitió conscientemente. Nada entra dentro de la historia que no venga bajo el concepto del completo control de Dios. Tony Evans contó la historia de un vaquero quien se registró para recibir un seguro de salud. El agente le preguntó, ¿ha tenido alguna vez un accidente? El vaquero contestó, no tuve ningún accidente. Una vez fui mordido por una cascabel y un caballo me pateó en las costillas. Eso me costó por un tiempo, pero no he tenido ningún accidente. El agente dijo, espere un minuto, estoy confundido. Una serpiente cascabel lo mordió y un caballo lo pateó. ¿No fueron esos accidentes? El vaquero contestó, no, lo hicieron a propósito, no fue un accidente. Él tenía la idea correcta. Las cosas no pasan sencillamente. Todo lo que sucede pasa bajo la mano de un Dios soberano. No existe tal cosa en realidad como los accidentes. Dios está gobernando. Dios está al control. Aún cuando el mundo parece estar lleno de caos, Dios está dirigiendo el caos hacia su propósito. Aun cuando las cosas se están separando, Dios está dirigiendo las partes separadas de esas cosas para completar su divina voluntad. La razón por la cual no pensamos de esa manera es porque hemos minimizado a Dios. Vamos a ver algunos versículos claves. Escucha la voz de la apropiada definición de las Escrituras del Todopoderoso, autor y agitador del planeta Tierra. Job escribió en el capítulo 23, versículo 13 de esta manera, su alma deseó e hizo. Job, también capítulo 42, versículo 2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. David escribió en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En Salmos capítulo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Proverbios capítulo 16, versículo 4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. En Isaías capítulo 45, versículo 7 dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ve al final de este santo libro y lee en Apocalipsis, por favor, capítulo 19, versículo 6. Dice, el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Hasta ahí algunos de los versículos hablando de este Dios todopoderoso, autor y agitador del planeta Tierra. La Iglesia se encuentra en una desesperante necesidad de su verdad. Parece estar en pánico por la última decisión que salió de Washington, D.C., o por la última perversión que salió en el horario central de la televisión. Lo que es aún más perturbador es que en las últimas 2 décadas la Iglesia ha gastado millones de dólares y millones de horas humanas intentando ganar una guerra cultural.
como si sacar la homosexualidad fuera de Disney y fuera de la televisión, y al recuperar las oraciones nuevamente en las iglesias, le daría a Dios la victoria. Dios ganará. De hecho, mi amigo, Dios ya ha ganado. Él no es gobernador de los Estados Unidos solo si hay una mayoría republicana o no. Él es el gobernador de esta nación porque Él es el Dios Todopoderoso. La Iglesia parece estar enfocada en las expresiones del pecado y está a grandes expensas intentando restringir aquellas expresiones pecaminosas como si eso solucionaría el problema. Dicho sea de paso, el problema no es que no se ora en las escuelas. El problema es que las oraciones no están en los hogares. Permíteme decirte cuál no es la misión de la Iglesia. Ahora, esto es chocante y va en contra de la naturaleza de lo que millones de personas están involucradas hoy en día. No me importa ser diferente en cuanto sea bíblico. La misión de la Iglesia en cualquier generación no es remover las expresiones externas del pecado en la sociedad, sin importar cuán pervertidas puedan ser. La sociedad pecaminosa actuará pecaminosamente y la palabra de Dios predice que lo malo avanzará, que no se retractará. Los hombres se tornarán peores y peores hasta que se hayan tornado tan perversos que ellos finalmente adorarán y seguirán a la misma perversión en la forma del anticristo. Si remover las expresiones fuera la solución, entonces, en vez de proclamar el Evangelio a los atenienses, Pablo se hubiera escabullido una noche con un martillo y hubiera destrozado a todos los ídolos de la ciudad. Él podría haber anunciado: muy bien, he rescatado a Atenas de la idolatría. No era así. Sin embargo, él no lo ha hecho porque la ciudad todavía estaba llena de idolatría. En cambio, encuentras a Pablo rodeado de ídolos predicando el Evangelio de Jesucristo y su resurrección. Nuestra misión, así como la de Pablo, es brillar, y cuanto más oscura la noche, más fuerte la luz. Ahora, no estoy sugiriendo que está mal ser un político cristiano, como ser votar y orar por nuestra nación. Un autor escribió: andar con indolencia hacia Gomorra. Pero el hacer piquetes, el boicotear, escribir editoriales a los periódicos, ir a las radios o congestionar las líneas telefónicas de la Casa Blanca o cualquier casa de gobierno y maldecir la oscuridad es centrar nuestro tiempo, dinero, oraciones y esfuerzos en síntomas y no en la solución. Quiero que entiendan esto. Esperen que la oscuridad produzca oscuridad. Los hombres perversos desplegarán su maldad. No he encontrado en las Escrituras en donde se me da el derecho de ser liberado de la exposición a tal maldad. Pero lo que sí encuentro es que soy responsable de brillar con esta grandiosa iglesia a fin de penetrar la oscuridad. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que un faro nunca se libera de la tormenta? ¿Pensaste esto? Nosotros estamos para influenciar a los corazones de las personas, lo cual cambiará entonces las expresiones de las personas. Y debemos dejar los tiempos prefijados y los límites de la habitación de este país a su gobernador divino, a su Dios Todopoderoso. Un modelo de esa perspectiva correcta es un pastor de Los Ángeles, quien una vez fue un líder dentro del Partido Demócrata. Él había sido un líder defensor del Partido Demócrata en Texas antes de mudarse a California. Como líder defensor, su trabajo era tener un capitán de cuadra para cada manzana de su defensa, de manera que cuando llegaran las elecciones, sus capitanes de manzana pudieran sacar el voto. Luego, se convirtió en cristiano y finalmente se transformó en pastor y comenzó a servir en Los Ángeles. Se dijo a sí mismo: si podía organizar a una ciudad para sacar votos para los demócratas, ¿por qué no puedo organizar a una ciudad para que tenga el Evangelio de Jesucristo? Entonces, tomó la misma estrategia y comenzó a establecer capitanes cristianos para cada una de las cuadras.
Los Ángeles tienen más de 9.000 cuadras. Hasta ahora, él ya tiene 1.900. Eso es centrarse en la solución, no en el problema. Observa los versículos 27 y 28 de Hechos capítulo 17. Dice la Biblia, Hechos 17, 27 y 28. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hasta ahí la porción de la palabra. Pablo está dando una cita de una poesía pagana. Uno de los poetas que él cita es el mismo poeta que liberó el rebaño de ovejas del Areópago con la esperanza de salvar a Atenas de una terrible plaga. ¿Te acuerdas? Lo que Pablo aplica para Dios era una cita de Epiménides, quien dijo lo mismo de Zeus, así como Pablo lo dijo de Dios en el versículo 28a. En Él vivimos y nos movemos y somos. Zeus era considerado como el dador de la vida. Pablo dice, no, el Dios no conocido, mi Dios, es el dador de la vida. Lo que Pablo hace es usar a los poetas griegos para probar la creencia en el corazón de cada ser humano que él tiene una conexión con un ser divino. Pablo les dijo en el versículo 27, esa creencia escondida es dada de manera que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle. Ahora, entiende que Pablo está hablando de una manera por la cual se espera una respuesta negativa. Dicho de otra manera, él está diciendo, Dios hizo todo esto y Él reina sobre todo. Él les ha dado a ustedes un sentido de que hay más de lo que los ojos puedan ver, de manera que la humanidad palparía ese ser, a pesar de que el hombre nunca será capaz de descubrir a Dios. Lo que es muy inteligente es que Pablo utiliza la misma palabra palpar después de Dios, de la misma manera que uno de los ciudadanos más famosos de Atenas la usó en su famosa obra titulada La Odisea. Homero, quien vivió aproximadamente 900 años antes que Pablo, contó la historia de Ulises, un guerrero griego, quien en una parte de la historia es capturado por Cíclope, el gigante de un solo ojo. Ulises es capaz de enceguecer al gigante con una lanza. Luego él y sus hombres intentan salir de la cueva en donde estaban escondidos, pero tenían dificultades porque el gigante enceguecido estaba palpando, tratando de agarrarlos y matarlos. Finalmente, son capaces de escapar. Pablo escoge esa misma palabra para describir el intento de los atenienses para conectarse con lo espiritual. Están palpando a su alrededor, pero son incapaces de palpar a Dios. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice, los gentiles, o sea, los inconversos, aquellos que no conocen a Dios, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido por la dureza o la ceguera de su corazón. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Mateo capítulo 15, versículo 14, Jesucristo dijo que los líderes religiosos de sus días eran guías ciegos de otros ciegos. El problema era, y es, que sin el despertar espiritual o la visión sobre la salvación a través de Jesucristo, una persona puede ser capaz de palpar alguna verdad acerca de Dios, pero aún sigue con todas las conclusiones equivocadas. Permíteme ilustrarte esto con el siguiente poema. Este poema se titula Los hombres ciegos y el elefante. Dice así, eran 6 hombres de Indostaní, quienes se inclinaron a aprender mucho. Fueron a ver al elefante.
a pesar de que eran todos ciegos. Cada uno al observar pudiera satisfacer su mente. El primero que se acercó al elefante, y sucedió que se cayó contra su amplio y robusto costado, comenzó a gritar inmediatamente: «¡Dios me bendijo!». Pero el elefante se parece a una pared. El segundo, sintiendo el colmillo, gritó: «¡Oh! ¿Qué tenemos aquí tan redondeado y suave y filoso? Para mí es muy claro, esta maravilla de elefante es como una lanza». El tercero se acercó al animal, y resultando que tomó la retorcida trompa con sus manos, habló valientemente. «Ya veo», dijo él, «el elefante se parece a una víbora». El cuarto estiró su ansiosa mano y cayó sobre sus rodillas. «¡Cuán maravillosa es esta bestia! Es poderosamente simple», citó él. «Es lo suficientemente claro que el elefante se parece a un árbol». El quinto, quien tocó la oreja, dijo: «Aún hasta el hombre más ciego puede decir a lo que se parece más». Nadie puede negar, este prodigio de elefante se parece mucho a un abanico. El sexto ni bien había comenzado a palpar al elefante, que tocando la balanceante cola que caía a su alcance, «Ya veo», dijo, «el elefante se parece a una cuerda». Y entonces estos hombres de Indostaní discutieron fuerte y largamente, cada uno con su propia opinión, muy rígida y firme, a pesar de que cada uno tenía en parte razón. Y todos estaban equivocados. Hasta ahí lo que dice este poema. La Biblia dice que los ojos de un inconverso espiritual están ciegos. El entendimiento espiritual de sus mentes están enceguecidas y sus corazones están ciegos. Tienen ojos enceguecidos, mentes enceguecidas y corazones enceguecidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas espiritualmente ciegas? Observa el versículo 29 del capítulo 17 de Hechos. Es muy importante. Por favor, busca Hechos, capítulo 17, versículo 29. Dice: «No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres». Dios creó al hombre a su propia imagen y el hombre le regresó el favor. Quizás te estés preguntando en este momento si hay alguna esperanza para América. Si me preguntas a mí, yo diría: no lo sé. Pero conozco a alguien que sí lo sabe. Es el único que ha determinado los tiempos de esta nación y los límites de su habitación. También sé que la única esperanza para nuestra nación es que la Iglesia regrese a su tarea principal de presentar al mundo al Dios no conocido. Él es más que un monumento. Él lo hizo todo. Él es el autor y agitador todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra. Quiero preguntarte en este momento: ¿has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Ya le has pedido perdón a Dios por tus pecados? Si todavía no lo hiciste, no dejes pasar más tiempo. Ora a Dios allí donde te encuentres. En este momento dile: Señor, reconozco que eres el único Dios, creador del cielo y de la tierra, aquel que viniste a este mundo a morir en la cruz del Calvario para morir por mis pecados. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, si has hecho esta decisión, es muy importante que se lo comuniques a alguien. Tal vez puedes ir a la emisora, compartirlo con el representante. Tal vez puedes escribirnos un correo electrónico. Queremos saber de ti. Queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Por favor, no dejes de comunicarte. Y te espero
en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón.